viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Héctor de Mauleón y Sandra Romandía sobre el libro Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver. Es una evidencia del gran problema que se está viviendo en materia de inseguridad en la Ciudad de México y de todo el tema también de la economía ilegal en esta capital. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, mi querido Julio Patán. Leo Zuckerman. Qué gusto tenerte por acá, estar aquí juntos en esta noche de viernes. A gusto, como se hace. Para hablar de un tema que me parece interesantísimo, importantísimo, y del cual se habla poco, salvo nuestros invitados del día de hoy, Así es. que han revelado este tema del narco en la Ciudad de México. Me da mucho gusto recibir a Sandra Romandía, quien junto con David Fuentes y Antonio Nieto escribieron este libro que están publicando, que se llama Narco CDMX. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás? Gracias Muy bien, por venir. muy contenta de estar aquí. Y el prólogo es nada menos que de Héctor de Mauleón, que la verdad, hay que decirlo, Héctor, pues, ¿cuántos años llevas diciendo que sí existe este fenómeno? Ya un rato, Leo. ¿No? Buenas noches. Gracias por Sandra, venir, gracias Héctor. por la invitación. ¿No? A ver, yo empezaría preguntándote, Sandra, ¿por qué escribir este libro? Bueno, primero... Digo, qué bueno que lo escribieron, por cierto. Pues. Bueno, gracias. Primero pensamos que no había un libro sobre narco en la Ciudad de México. Sí. ¿No? No había una historia lejos de lo que todos los días estamos hablando, que el descabezado, que los decomisos, que los detenidos, que la historia de la familia en Tepito. No había como un recuento que te contara, aparte con datos reveladores, exclusivos, nuevos. Sí. ¿Qué es lo que ha venido pasando en la ciudad de 10 años para acá, para que lo que estamos viviendo ahorita lo estemos viviendo? Ahora, narco hay en todos lados, Eso es cierto. ¿o no? Y narco ha habido siempre en la Ciudad de México. Bueno, pues es que aquí, mientras hay dinero, hay consumidores y, pues digo, pensar que aquí no iba a haber narco, pues es una tontería. Ahora, lo que no había es este grado de violencia y de cómo han tomado el territorio. Y yo creo que eso es lo que había que contar, cómo llegamos a esto que tenemos ahorita. Y por eso decidimos. Tú hiciste el prólogo, Héctor, cuéntanos. Me llamó la atención el esfuerzo por sacarnos de la vorágine de la nota diaria, donde nunca entiendes bien qué está pasando en Plaza de Garibaldi, y están ocurriendo cosas que no se veían. Entonces me parece que la pregunta que los tres periodistas que hacen el libro lanzan era muy pertinente. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Y entonces el libro tiene varias revelaciones, porque se van buceando hacia atrás, persiguiendo los hechos culminantes de la violencia, y marcan un punto de arranque, que ya nos explicará ahorita Sandra, que es algo que a mí me perturbó mucho, no sé si ustedes lo deben recordar, que aparecieron unas cabezas en el aeropuerto, por ahí del 2007, 2008, y era algo que no tuvo una explicación clara. Apareció la noticia, tenía algo que ver con un cargamento que se había decomisado en ese tiempo el cártel de Sinaloa. Pero eso se supo hasta mucho tiempo después, cuando agarraron a unas personas que declararon eso. Pero eso apareció en todos los medios y luego se fue diluyendo. Y este es el valor de este libro. Van apareciendo como focos rojos, así de brutales, perdidos a lo largo del tiempo. Y entonces lo que hacen estos tres personajes, los tres periodistas, es juntarlos y trazar el hilo que va por detrás de estos, para darte un tejido completo. El resultado es muy contundente y sobre todo muy impresionante. Sí, hiela la sangre, ¿no? Ahora vamos para allá, pero hay además, reforzando un poco lo que dice Héctor, hay otro personaje como fundacional en todo esto, que es la Barbie. Muy importante. Y creo que también lo habíamos pasado un poco por alto, sí, teníamos muy claro quién era la Barbie, etcétera, pero tal vez no tanto su papel aquí en la Ciudad de México, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. ¿No? O sea, sí identificamos a la Barbie como una escisión, pues, del cártel de los Beltrán Leiva, pero yo no lo tenía claro su participación en la Ciudad de México, ¿no? Sí, esto se venía investigando por parte del equipo desde hace tiempo y es una de las revelaciones del libro que no estaban publicadas,
que está basada en algunos informes y algunas entrevistas a funcionarios que estuvieron en su momento en ese lugar y en ese operativo, digamos, que fue en mayo del 2010. Lo que ocurrió en ese entonces fue meses antes de que detuvieran a la Barbie, que la Barbie entra a Tepito y junta como a las familias que por toda la vida habían controlado la distribución de drogas y pues de ciertos ilícitos en esa zona, para decirles, oigan, pues a ver, queremos ser sus distribuidores, pero pónganse las pilas, hagan un grupo fuerte, tienen que ser más violentos, tienen que deshacerse de las familias que no quieran entrar en esta nueva organización. Y así es como habría padrinado la Barbie a la Unión de Tepito, y así es como empezó. Un poquito nosotros repetimos la Unión Tepito, todo el tiempo hablamos de la Unión, de la Unión Tepito. Bueno, la Unión Tepito nace ese día y nace por una inspiración de la Barbie, que viene al centro de la ciudad a decirles, se van a unir, todos los vendedores van a distribuir nuestra droga y al que no esté de acuerdo, lo van a eliminar. Y entonces... Que es un poco el modelo del Chapo Guzmán de unir a los sinaloenses sí, claro. Pero digamos a nivel para exportar drogas, Sí. ¿no? No, sí, pero esto es tremendo porque comienzan a aparecer ejecuciones en Tepito que la prensa registró, mataron a una familia Fortes, empezaron a aparecer ejecuciones en Tepito. Y no había el relato de a qué se debía esto, pues digamos, la Unión Tepito es una herencia de la Barbie para la Ciudad de México y es una herencia del cártel de los Beltrán en la Ciudad de México. Y sobre todo aclara algo, esto que cuenta Sandra, que está en el libro, aclara algo que andaba flotando y es cómo está la cadena de distribución que va de la Ciudad de México a Acapulco y por qué toda esa ruta es la ruta de Iguala, la ruta de la violencia, la ruta de la muerte, porque fueron tendiendo el eslabón que les permitía el control total de la ciudad a la que llega el aeropuerto más importante, la entrada de droga más importante, las cabezas nos están diciendo que por ahí entraba la droga, y todo lo demás, la central de abastos, en donde están los señalamientos de que en camiones de fruta pues está entrando toda la droga que baja de la sierra y es procesada a la ciudad, y al revés, ¿no? Lo que llega a la ciudad emprende camino por esa ruta. Ahora, desde que tengo conciencia, me queda claro que si alguien quiere comprar algo ilegal en la Ciudad de México hay que ir a Tepito, ¿no? Sí. Armas, droga, piratería. Películas en su día, ¿no? Por eso, pornografía en su día, ¿no? Hoy sí. ya las tienes ahí en tu teléfono, Sí. ¿no? En pero, el mío no. Sí. pero Tepito era eso, ¿no? Es el barrio bravo Sí, famoso, claro. ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, lo que hablamos un poco volviendo al tema de la Barbie, es que, por supuesto, estas familias tenían años distribuyéndose. O sea, en Tepito. Ajá, en Tepito, distribuyéndose Droga. la droga o o de el todo negocio, tipo. o el Ajá. negocio, todos los negocios. Contrabando, bueno, cuando México estaba cerrado, ahí era donde De una se manera, hacía contrabando, las podemos decir fayucas. relativamente ordenada, o Sí. sea, sin violencia. Lo cual quiere decir que la policía estaba también metida en eso. Por supuesto, como lo está hasta la fecha, seguramente. Exacto. Y eso lo contamos en otro episodio en el que contamos cómo hay todo un informes de inteligencia y trabajo de inteligencia Claro. para detener algunos criminales, y de pronto los policías de la zona se van haciendo como la vista gorda. Pues claro. Entonces te revela un poco esa colusión, ¿no? Pero bueno, Tepito es eso y ha sido eso siempre. El problema después de la llegada de la Barbie, por supuesto, es que crea este grupo que les dice tienen que ser mucho más violentos, un poco como a lo mejor recordando a Saviano de que sin crueldad no hay poder. Entonces empiezan a matar a las familias de la zona, y después de eso se empiezan a diversificar los delitos, que también lo ha mencionado mucho de Mauleón, y que es lo que ahorita yo creo que nos está preocupando más, ¿no? Sí. O sea, Tepito no es el mismo Tepito de hace 20 años en cuanto a los grupos que viven ahí, porque se extendieron por toda la ciudad, porque ramificaron estos Ya delitos. no nada más están en Tepito. Ya no ellos. nada más están en Tepito. Y lo que dices de las drogas, claro, todos hemos sabido siempre que en Tepito se consigue droga y que si quieres lo que quieras, Armas, pasa ahí. Todo lo que quieras ilegal, Sí, sí. ahí se consigue. Lo que pasa es que Tepito ahora está en Tepito en la Roma, Tepito en la Condesa, Tepito Han en Polanco, salido. porque tienen, por así decirlo, pues es como si fueran Sucursales. sus franquicias Sí. escondidas, invisibles, porque nadie las quiere ver, dentro de los antros, de los bares, de las esquinas, de los comercios. Entonces, eso es como lo que intentamos relatar aquí que pasó con Que la- quiero no decir- es el único grupo de la ciudad. No, y que quiero decir aquí que tú que descubriste uno de esos centros en la colonia Condesa.
En Alfonso Reyes, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. En Alfonso Reyes, ¿te costó que te tuvieran que poner protección individual? Bueno, sí hubo unas amenazas, etcétera. Era un edificio que funcionaba como almacén para surtir los bares, los antros de la Condesa y de la Roma. Sí. Entonces, donde hay una demanda, ¿no? Pero además, a mí lo que me sorprendió es que todo el mundo lo sabía. Sí. Todo el mundo sabía. Había gente que iba de noche ahí a tocar para cuando quería comprar. Y llevaba años. Entonces, yo en realidad no lo descubrí. Yo llegué al último. Ya lo sabía todo. Ya lo sabía todo el mundo. Pero cuando se publicó, se desató una reacción tremenda. El libro tiene algo muy relevante también. Es que ha habido una aparición de signos muy inquietantes que no tomamos en cuenta. Ustedes recuerdan ese pasaje horrible de la mano con ojos. Sí. Bueno, ¿por qué no nos lo recuerdas? Y sobre todo a la gente que nos está viendo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Parte de lo que ocurre cuando... Pero eso vienen del Estado de México, ¿no? Del Estado de México, pero se meten, a él lo detienen en el Ajusco, en Tlalpan, sí. y comienzan a apoderarse de Tláhuac, comienzan a apoderarse de Xochimilco, comienzan a apoderarse de Iztapalapa. Entonces, mientras está operando, digamos, en el centro, lo de la Unión Tepito, y se mueve del centro, controlando Condesa, Roma, se mueve hacia la GAM, hacia un poco las delegaciones del norte. En el sur está pasando otro fenómeno que da origen a la aparición, pues nada más y nada menos de que la Marina se tenga que meter en un operativo a perseguir a un capo que el Ojos, apodado el Ojos, que se había convertido pues en el amo de 7 delegaciones del sur de la ciudad y que forma parte de este proceso que ellos han llamado narco CDMX, ¿no? Con una extrema crueldad, además. Sí. Un personaje particularmente violento, ¿no? Sí, lo que pasa en Tláhuac es un poquito distinto porque también se mezcló ahí un poco como el tema doméstico, ¿no? En Tláhuac. Ahí como que lograron, no sé si estás de acuerdo conmigo, Héctor, como cooptar a la misma población de Tláhuac y cierta población de Iztapalapa para defenderlos, como hacían los capos de antaño en Sinaloa. Para ¿La base darles, social? Sí, como para darles algún tipo de beneficio, de ayuda, y tenían a los mototaxis, a los vendedores ambulantes, etcétera, como un poco ayudando y de cierta manera venerando, digamos, ¿no? a El Ojos, que finalmente fue abatido. Pero claro, en Tláhuac estaba ocurriendo que se estaban metiendo a Ciudad Universitaria, que estaban metiéndose en toda la zona sur, y la ciudad de pronto es tan grande y hay un mercado tan grande y tan millonario que mientras están peleando los de aquí del centro por irse a estas zonas como digamos más turísticas, de mayor consumo, hay otros que están como en el otro extremo también peleándose, que fueron el Cártel Tláhuac y que a la fecha permanecen a pesar de que ha habido pues bastantes detenciones de esa A ver, haznos el familia. mapeo de los grupos, de los cárteles o de los grupos de narcotraficantes que existen hoy por hoy en la Ciudad de México. Pues es un poquito complejo porque es muy dinámico, ¿eh? La Ciudad de México es, sí, lo hemos visto, sí, yo creo que es de las ciudades como con mayor dinamismo en cuanto a los grupos y a los líderes, que luego salen nuevos, ¿no? Pero digamos, el que tiene mayor fuerza sin duda es la Unión, que ha pasado de ser la Unión de Tepito, la Unión del Betito, y luego salió el grupo Antiunión hace un tiempo, del cual se supone que podría tener cierta influencia o apoyo el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y que es una zona como digamos ahí medio rivalizada, ¿no? Luego tenemos en el sur el Cártel de Tláhuac y a los Rodolfos que están cerca de Xochimilco y esta parte. Son los que se han detectado como mucho más visibles o con una estructura más firme, ¿no? ¿Y los Rodolfos es porque se llaman Rodolfos sus líderes? ¿O? Sí, algún Rodolfo. Son como sistemas que usa la policía para identificar a un grupo criminal. Entonces, el líder se llama Leo, los Leos. Esos están aquí en la hora de opinar. De 10 a 11. Es poderoso. Los Leos. Y muchas veces no tienen ninguna relación con, pueden ser, ni siquiera nada más hay un Rodolfo, pero como se juntan así, los van identificando de este modo, de esta manera. Pero mientras había un discurso oficial de negación de que todo estuviera ocurriendo, mientras la propia policía, como lo demuestran varios pasajes del libro, estaba de alguna manera beneficiándose en contubernio con estos grupos criminales, la violencia llegó a niveles que no se conocían en la Ciudad de México.
y todo pasó muy rápido, todo pasó en una década de que aparecieron las cabezas al horror, habían pasado 10 años, pero la descomposición pues sí era total, porque la ciudad estaba sembrada ya de tienditas, porque había una batalla por el control de esas tienditas. Justo lo que está viviendo la Ciudad de México ahorita es una guerra calle a calle por el control de esto. Y de estos grupos que menciona Sandra. la fuerza antiunión, que se rompió, la Unión Tepito, porque va pasando esto. Detienen a los jefes y suben los segundos, y luego detienen a los segundos y suben los terceros. Y pues ahora hay un señor que le dicen el Tortas, que es el jefe de la fuerza antiunión, y de la Unión Tepito pues ya va como el sexto que cae, que lo presentan a todos como el líder de la Unión. Ahora cayó uno que le decían el Alexis, que es un chavo de 24 años, algo así. Y se acelera la generación de hechos violentos en la ciudad. Entonces sí urge una explicación, pero sobre todo urge entender que nada de esto hubiera ocurrido sin la colusión de las autoridades. Venimos de una administración en la que la corrupción llegó a niveles que yo creo que solamente se habían visto en tiempos del Negro Durazo. Estás hablando de Miguel Ángel Mancera. Del gobierno de Mancera. Fíjense que yo creo que uno de los síntomas de esa colusión entre las autoridades y los grupos del crimen organizado, que ustedes además atienden mucho y que tú, Héctor, has atendido bastante también en tu columna, es el cobro de protección, que es cuando que duele mucho. ese conflicto, digamos, entre criminales empieza ya a sentirse a nivel de la población, vamos a decirlo así, civil, ¿no? Y que duele mucho. Y en el libro lo contamos como después de que desaparecieron a los 13 jóvenes del Heaven, intentaron como bajar un poquito el perfil y tal, pero empezaron a acelerar el tema del cobro de piso, ¿no? ¿Eso fue a principios del sexenio pasado? Fue en 2013, sí. Exacto, 2013. sí. Lo del Heaven. Sí, lo del Heaven. Y luego después de ahí no se ha parado. Nosotros hemos como documentado muchísimo cómo van estos pagos de 5,000 a 200,000 pesos. Mientras nosotros ahorita estamos en este programa, seguramente hoy en la noche está un gerente de un bar pagando la cuota que tiene que pagar en la Roma, en la Condesa, mientras el ciudadano común está tomándose unos tragos. Hay un deal ahí en lo oscurito y hay un empresario sufriendo todos los días o todos los meses por pagar cantidades exorbitantes. Ahora, ¿están, digamos, vinculados los cárteles del cobro de piso con los narcotraficantes? ¿Son los mismos? Sí, claro, la Unión es la que más se ha detectado. Claro, por supuesto, luego hay zonas donde llegan y te dicen soy de la Unión y luego no se puede comprobar, ¿no? Sí. Pero hay muchas averiguaciones donde los detenidos platican cómo hacen este cobro de piso. Tienen una estructura como muy definida, tienen un sistema, incluso una persona se encarga de vigilar como durante un tiempo a ver cuánto producen, cuánto ganan para calcular. Otra persona llega y se pone enseguida a la caja registradora un tiempo y los amaga. Otra persona es la que va a instalarse al baño. Otra persona es la que va y cobra. Entonces es una estructura súper sofisticada, por así decir, ya en la planeación de estos grupos que te hablan de que hace mucho tiempo dejaron de ser pandillas, ¿no? Y que se han diversificado, que del narco se están yendo a otros negocios, ¿no? Sí, como ha pasado en el país, desgraciadamente, secuestros, trata de personas, invasión de predios, ahora prestamistas, relación con prestamistas. Es el caso de los colombianos, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México. Y se alcanza a asomar en el libro también en la operación de los cárteles, porque no es otra cosa que no está clara. Es decir, el cártel no opera directamente, el cártel Jalisco no. Sino que contrata mafias locales, que son las que le hacen el trabajo en las zonas, en las regiones. Entonces, es cada vez más claro que lo que llamamos cártel, en realidad es eso, es muchos grupos en muchas ciudades que mueven la droga de unos criminales y que van controlando los giros negros, la extorsión, el cobro de piso, a veces el secuestro, etcétera, porque tienen el permiso, digamos, para poder pagar los sueldos de los ejércitos de sicarios que tienen de extraer rentas de la sociedad. Entonces, aclara también un poco estas tensiones, ¿no? El momento en el que el cártel dominante Sinaloa, pues hay grupos que le responden a la Barbie y a gente del cártel de Sinaloa. Y el libro cierra con una nota muy preocupante porque muestra los indicios de el ingreso del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel hoy en día, que en el último sexenio pasó de tener presencia en 5 estados a tener presencia en 22. Claro.
y se volvió el cártel pues dominante. Entonces, frente a este discurso que decía que aquí no había nada de eso, hay indicios de que pues ya el cártel Jalisco está operando a través de estas mafias en la Ciudad de México. ¿En todos estos negocios, dirías tú, Sandra? Se ha identificado con relación con algunas bandas, el cártel de Jalisco, pero con la Antiunión y con los del sur de Tláhuac. Ok. Bueno, tengo que hacer una breve pausa y seguimos hablando de este tema, pues que diríamos deprimente, pero fascinante, ¿no? Sí, las dos cosas. Finalmente estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Pero en la Ciudad de México, donde efectivamente, y ustedes lo han dicho, ¿cuánto tiempo se negó que aquí no había presencia del crimen organizado? Bueno, eso siempre sabíamos que era una tontería, ¿no? Porque claro que hay crimen organizado, siempre ha habido crimen organizado en la Ciudad de México. Lo que pasa es, como ustedes demuestran, ha cambiado la calidad, la violencia, etcétera, ¿no? Exacto. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando con Sandra Romandía, quien junto con David Fuentes y Antonio Nieto han publicado este nuevo libro que se llama Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver, con un prólogo de Héctor de Mauleón, que también se encuentra aquí con nosotros en la mesa, junto con Julio Patán. Y bueno, yo tengo muchas preguntas y yo creo que es un tema fascinante, pero déjame regresar al tema de las drogas. Cuando estamos hablando de las drogas, estamos hablando de todas las drogas, ¿no? Y yo te diría, una cosa es vender las drogas en un mercado que supongo que es muy rentable, el de la Ciudad de México, y otra cosa es producirlas. ¿Se producen las drogas en México o se traen de los estados? En fin, danos también una idea de qué pasa, de cómo viene este negocio en la Ciudad de México. Sí, mira, pues por años los grupos de la Ciudad de México se abastecieron de los grandes cárteles, ¿no? Okay. Y sigue siendo un poco así, de cierta Y manera. estás hablando de marihuana, cocaína, todas las grandes drogas. Sí. Y pero por ejemplo, el autodenominado cártel de Tláhuac es el que se ha jactado de tener nexos directos con los productores. Y por eso en algunas de las confesiones ellos dicen, nosotros somos un cártel porque tenemos nexo con productores de todo, ¿no? De todo. Entonces, digamos, el cártel de Tláhuac habría evolucionado como uno de los grupos en la Ciudad de México que empezó a surtirse directamente de productores, ¿no? Pero la verdad es que el más grande y el que hemos venido hablando, yo creo que el último año, que es la Unión. Y todas sus transformaciones con el paso del tiempo, sigue teniendo sus lazos con cárteles también nacionales, y en el caso de la Antiunión, pues como decíamos, ¿no? Tiene sus lazos con cártel de la Ciudad de México, y hasta ahorita pues no hay indicios de que aquí no se puede producir marihuana, ¿no? En la Ciudad de México. Pero metanfetaminas, por ejemplo, laboratorios que vendan para hacer éxtasis o eso. Sí, no, realmente no es que haya indicios de que ya toda la cadena esté dentro del territorio. Okay. Bueno, hemos visto la noticia de un gran laboratorio desmantelado en la Ciudad de México, eso no ha aparecido. No ha aparecido. Nada. Son como cocinitas, ¿no? Ajá, sí. Agarran a gente Donde que las tiene están como terminando de que tiene, confeccionar, sí tiene algunas cocinas, pero así un laboratorio, etcétera, no. No, yo creo que la Ciudad de México lo que es un mercado inmenso. Exacto. Por ejemplo, esta pugna en la plaza de Garibaldi son 5,000 visitantes por día. Los que van a Garibaldi. De fiesta, además. De fiesta, ¿no? A la fiesta, ahí no vas a otra cosa. Así es. O sea, eso, una plaza, ahora sí que Eso es una plaza solamente es una, muy rentable. Solamente por eso pasa esto que nunca habíamos visto. Unos mariachis se disfrazan de mariachis, parecía una película, y si lo pones en una película no lo crees, pero no lo crees. Sí. Van de mariachi con las armas metidas en los estuches de los instrumentos y abren fuego. ¿Cuándo habíamos visto eso? 11 personas quedan tendidas en el piso y luego se van en unas motos y luego las cámaras no saben a dónde se metieron, los pierden por ahí en la colonia Guerrero y ya, adiós. A unas cuadras. Fíjense. Perdón, otra de estas plazas rentables es la UNAM. Tú que eres bueno, sí. Puma, ¿no? O sea, siempre se vendió. Claro, pero. O sea, yo tenía amigos que siempre iban a comprar droga, pero a los frontones, creo. Exactamente. ¿no? O sea, pero en mis tiempos, ahora te estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Sí, ya sí, soy un provecto anciano. Pero la verdad es que vendían mota, ¿me explico? Vendían marihuana, te ibas a comprar ahí unos toques a la explanada o a los frontones. No era más que eso, ¿eh? Pero ahora sí, digo, ya ha habido violencia durísima en la UNAM, ¿no? Hombre, y dentro de la UNAM ya han aparecido muertos y etcétera. Sí. Y además estamos en este territorio de nada, que es la UNAM, donde hay autonomía y por lo tanto no intervienen las policías y por lo tanto pues es
impune, ¿no? La vigilancia UNAM va sin armas, hay que recordarlo. En unos bochos antes, sí. Iban en bochos, es que ya hace mucho que no voy a la UNAM, pero sí, ¿no? Sí. Ahora, precisamente las armas, de eso quería hablar yo. Sí. Es decir, ¿de dónde llegan las drogas? Preguntaba Leo muy bien. ¿De dónde llegan las armas? Es decir, sabemos que hay un flujo de armas a través de la frontera norte. Todos los que hemos estado por allá hemos visto casos de gente con armas largas, etcétera. Llegan a la Ciudad de México. ¿Es el mismo camino? ¿Qué sabemos? Los indicios que hay es que es el mismo camino. Las matrículas y los registros te siguen llevando a Estados Unidos. Hasta ahorita en la silla de rutas estamos en una investigación de largo aliento para ver si hay otras rutas, por cierto, no se la pierdan. Pero hasta ahorita es el camino que hay, a excepción de que Héctor... No, lo que sabemos es que pues Tepito sigue siendo el gran proveedor de esas cosas, donde puedes encontrar pues, prácticamente todo, pero sigue siendo un misterio, Tepito, ¿no? Sigue siendo un misterio porque a mí me da la impresión de que todo el desfile de rostros de jóvenes que hemos visto detenidos son los segundos. No puede ser que un joven de 24 años pueda manejar la droga en una ciudad como esta. Creo que todavía esto es como, digamos, la punta del iceberg de algo que está todavía en la oscuridad. A ver, tú decías que piensas que llegamos a una situación igual o peor que las que nosotros todavía recordamos del Negro Durazo. De corrupción, de violencia jamás. No, de violencia no. No, porque el Negro Durazo era corruptísimo, pero los traía todos controladísimos. No, bueno, pasó lo del río Tula. Sí, ¿no? tienes razón. Que fueron a echar unos 14 cadáveres, no me acuerdo cuántos había al río Tula. Pero ya es una fresa, ¿no? A lo que hemos visto. ¿no? Sí, pero fue un caso. No, bueno, y generó un escándalo. Bueno, claro que había cosas cuando fue la caída cuando fue el terremoto, encontraron en los separos gente que estaba ahí torturada, detenidos, etcétera. Es decir, era un nivel de corrupción altísimo y que daba la impresión de que ese mundo había quedado atrás, de que eso ya no sucedía. Y a medida que fueron pasando los sexenios y los años, pues encontramos que la ciudad está fuera de control en términos de violencia, está en los niveles más altos, desde que se mide, en sus niveles más altos. Y todavía no entendemos bien cuál es el hilo. Por eso la gran aportación del libro, ¿no? A ver, exacto. A ver, cuéntanos este tema de la protección de las autoridades, de la corrupción. ¿Qué encontraron ustedes? Yo creo que uno de los principales problemas, como bien decía Héctor hace un momento, es la negación, ¿no? Un poco, pues por supuesto que la hipótesis al principio del libro fue, a ver, lo están negando, ¿desde cuándo nos los han negado y desde cuándo en realidad estaba ocurriendo, ¿no? Y a partir de la negación, pues no hay una estrategia clara y no hay actos contundentes para atacar el problema, ¿no? Que es un poco lo que intentamos comentar aquí. Y pues la realidad de la violencia pues es esa, o sea, es esa lo que ha venido desencadenando, porque cada episodio de este libro, le llamamos, son capítulos, intentamos que sea una historia importante, que es como un llamado de alerta, una historia casi o eso intentamos, con un principio, nudo y desenlace, con personajes. Así es. Es una narrativa. Para que después de ese capítulo pienses, ¿no? Después de esto, ¿qué puede pasar? Y claro, pasó algo más 2 años después, lo del Heaven, por así decirlo. Y después de esto, ¿qué puede pasar? Claro, pasó la epidemia del cobro de piso. Y después dices, de eso no puede pasar nada más. Y pasa otra cosa, y pasa otra cosa. Entonces, cada hecho en cada capítulo va creciendo en intensidad y cerramos con esto que bien dice de Mauleón y que es como una última llamada, sobre todo por la coyuntura también, como para poder hacer algo por lo que está pasando. Yo creo que lo del Heaven era una señal muy preocupante ya. Sí, increíble. Imagínate, a la luz del día se llevan a 13. 10 de la mañana, jóvenes, creo que era, ¿no? Sí, en el corredor dominical. Escoltados por patrullas. Sí. Que es prácticamente Iguala. Estás hablando de Iguala. Son policías locales entregando a un grupo criminal a unos jóvenes. Entonces, ayer te está hablando de un modus operandi que los puede emparentar toda esta ruta donde operaban Guerreros Unidos con los que hicieron esto. Claro. Y volvemos a que Mancera, bueno, en su momento las autoridades dijeron, son pandillas, son unos malentendidos entre ellos. Y no es cierto. En uno de los capítulos revelamos como todos los problemas que tenían de tiempo atrás, toda la estructura financiera y lo que a ellos les significaba en dinero el control de la droga, y que luego desencadenó este episodio del Heaven, que pues fue durísimo para la ciudad, ¿no? En 2013. Ahorita platicábamos, Héctor y yo, antes de entrar al aire, decíamos, bueno, es que ya empezamos
otra vez a vivir esos momentos que hacía muchos años que no vivíamos, en los que el primo de no sé quién ya lo secuestraron y el cuñado de no sé quién le robaron el coche con un arma. Sí. Y el cuñado, sí me explico, la ciudad ya está otra vez en ese escenario. De nuevo, yo creo que uno de los síntomas que avisaron de esto fue el cobro de protección. Fíjate, estamos claros en que estamos en un país muy jerarquizado socialmente, ¿no? Y a mí ya desde hace bastante tiempo, también Héctor lo viene diciendo y etcétera, me empezó a sorprender cómo a empresarios, digamos, con cierto poder, con un grado de influencias incluso en las esferas políticas, de familias poderosas y etcétera, dueños de restaurantes, de bares y etcétera, de la Condesa, de la Roma, de Polanco, les empezó a caer el cobro de protección. No es que sea más o menos grave eso que el hecho de que le cobren a quien tiene una miscelánea o un puestito, pero yo creo que es revelador. Es decir, cuando la amenaza empieza a filtrar a estamentos sociales que normalmente son más privilegiados, yo creo que la cosa se puso muy mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, toma mucho más relevancia mediática. Cuando nosotros empezamos a hacer el libro, que lo platicamos con la editorial hace más de un año, era un tema todavía un poquito no tabú, pero muy poco mencionado, ¿eh? Y luego de pronto en el proceso de la elaboración y de la escritura, pues se empezó a hacer el tema en boga y nos dimos cuenta que de un año y medio para acá, pues empezó a acaparar las primeras planas, los comentarios, etcétera, ¿no? Aparte de que, por supuesto, Héctor de Mauleón siempre lo ha documentado perfectamente. Sí. Y es claro, pues porque ha tenido mucho mayor presencia en zonas donde a todos nos sorprende. En la Roma, la Condesa, insisto, ¿no? En Santa Fe, en Polanco, y es un indicador, estoy de acuerdo con Julio, de algo terrible, porque digamos, si en las zonas fifís, las zonas, para decirlo en el lenguaje seccional, para usar el lenguaje seccional, porque antes hubiéramos dicho las zonas machuchonas. Sí. Está ocurriendo eso. Imagínate lo que está sucediendo en las zonas que no tienen la misma visibilidad. Claro. Iztapalapa pues está desbordado. Hemos visto rafagueos, cosas que no se veían. Por ahí circuló un video tomado en Iztapalapa, donde están 5 jóvenes en una esquina y llegan unos en una camioneta, se bajan 4 con armas largas y los ejecutan y se van. Bueno, ¿no vieron el video de esta semana en un funeral en Iztapalapa? Sí. Que también el llegan asalto. a asaltarlos en un funeral. O sea, ya ni respetan, ¿no?, los momentos de dolor, ¿no? Y la otra cosa es que pues, la policía siempre va un paso atrás, ¿no? Sí. Siempre está rebasada, siempre está pues, completamente fuera da la impresión de que está completamente fuera de sus posibilidades poder contener o poder esta resolver. Cosa de los esto. cuadrantes, Héctor, que han anunciado a partir de que entró Claudia Sheinbaum, ¿cómo ves? Los cuadrantes los habían abandonado. Sí, viene de la época de López Obrador, ¿no? Cuando era jefe de gobierno. Vienen de la época, sí. Sí. Y del que es el subsecretario, ¿no? Que es un señor que llevaba 15 años jubilado, lo volvieron a traer, y que trae una visión de la Ciudad de México de hace 15 años. Pues. Yo creo que lo grave que está pasando en la Ciudad de México es que el secretario de Seguridad Pública es una persona que tiene una trayectoria limpia, intachable. Yo hablé con gente de la Policía Federal porque él fue una especie de oficial mayor en la Policía Federal. Era el encargado de manejar las finanzas de la Policía Federal. Y decían pues, que era buenísimo, que la Policía Federal le quedaba chica en términos de administración, pero que en términos de operación, de inteligencia, de lo que requiere el combate al crimen, no es tan ducho. Entonces, pues se eligió poner a una persona, digamos, honesta al frente de la policía, pero en medio de una policía que tradicionalmente se ha ido corrompiendo, que tiene este mito de la hermandad. A ver, cuéntanos eso de la hermandad. Pues es algo que viene desde la época de Durazo, que es un pacto de silencio y de corrupción entre los jefes de las corporaciones policíacas, entre los mandos de las corporaciones policíacas, para hacer lo que quieran y protegerse entre ellos. Todos los jefes de sector decían que por eso los removieron, formaban parte de la hermandad. Entonces había una estructura completamente corrompida. Pero, y entonces, en ese sentido, es una buena señal que llegue al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una persona como Horta,
pero ¿qué haces con todo lo de abajo? Aquí es donde se cae el mito de que la corrupción se va de arriba abajo y que si el de arriba es honesto, todo lo de abajo va a ser honesto. No, es una estructura completamente minada desde hace muchos años, con vicios de formación de los policías, y eso pues lo estamos viendo, las consecuencias las estamos viendo. Se dispararon todos los delitos en estos últimos meses y no se ve que haya una estrategia para contener, porque cuando quitaron los cuadrantes, entre otro, el argumento fue que si pasaba algo enfrente, cruzando la línea que no era tu cuadrante, tú ya no eras responsable. Ya no eras responsable más que de tu cuadrante. Y eso hacía que pues, si alguien cruzaba la calle al camellón. Ya se sabían, aparte los cuadrantes ellos, ¿no? No, claro, entonces, pero era un argumento. Pero el cuadrante más bien es un modelo al que hay que meter algo, no es la solución. Sí, claro. Es el esqueleto de algo que tú tienes que llenar. ¿Con qué lo vamos a llenar? Eso no lo hemos escuchado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a concluir este apasionante tema con Sandra Romandía, con Héctor de Mauleón y Julio Patán en un momento más. Bueno, el libro es de Sandra Romandía, de David Fuentes y de Antonio Nieto, Narco CDMX, el monstruo que nadie quiere ver. Pues ya lo estamos viendo, me da mucho gusto que está aquí con nosotros Héctor de Mauleón, Sandra Romandía, aquí junto con Julio Patán. Yo quisiera preguntarte, Sandra, aquí se habla de la CDMX, pero la CDMX tiene una cosa espantosa que es una frontera enorme con otra cosa espantosa que se llama el Estado de México. Sí, ¿no? así o sea, es. Donde hay, danos ahí si el cuadro, o son las mismas mafias, o son mafias diferentes. La de la mano con ojos venía de allá, ¿no? De los municipios. Huixquilucan. De Huixquilucan. Exacto, ¿no? Danos ese mapeo, digamos. Pues en realidad sí hay como una mezcla ahí donde de pronto la frontera se pierde y en uno de los capítulos lo dedicamos específicamente al Estado de México. Correcto. Porque la Ciudad de México no se entiende sin el cinturón que es el Estado de México, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, ha habido muchos criminales, grupos y algunos líderes que se han estado cruzando y permeando entre Estado de México y la Ciudad de México mucho tiempo, ¿no? Lo que es diferente, por supuesto, son los grupos del centro de la ciudad, que es la Unión de Tepito y lo que hemos venido hablando. Aquí sí estás hablando de la delegación Cuauhtémoc. Ajá, digamos. Sí, claro, delegación Cuauhtémoc, casi nacidos aquí, apadrinados. Alcaldía. Alcaldía, claro. Sí, perdón. Nacidos, apadrinados y crecidos y todo, ¿no? Pero el Estado de México siempre ha estado presente y ha estado bordeando. En uno de los capítulos explicamos cómo hubo ciertos episodios de muchísimo terror y violencia en el Estado de México, ya muy cercano a la frontera, que también si eso no prendió las alertas a las autoridades de la Ciudad de México, pues también Zacatepec, fue... ¿no? Es decir, claro. sería el caso más evidente, ¿no? Naucalpan, al parecer. Claro, la Marquesa, los muertos de la Marquesa. Los muertos de la Marquesa, sí, así es. El Estado de México, Héctor. No, es que estaba pensando en otra cosa que no hemos tocado, que es que lo que generó todo esto es la maquinaria de ilegalidad que nutre de dinero, que no deja registro a los gobernantes de la ciudad. Si tú tienes un ejército de ambulantes que te dan dinero y te dan votos. Sí. Tienes un ejército de franeleros a los que les cobras la banqueta. Casi todo tiene dueño en la ciudad, ¿no? Casi todo, cada centímetro de la ciudad tiene un propietario y paga por ese centímetro y para hacer una actividad ilegal. Entonces sumas ambulantes, sumas franeleros, sumas invasores de predios que se dispararon de una manera brutal. Durante la administración pasada se llegaron a detectar 700 predios invadidos en la delegación Cuauhtémoc, nada más. Sí, aquí hay un par a la vuelta. En todas partes. Por donde pasas ves una casa cerrada. Y esto implicaba la corrupción también de los del registro público que detectaban, oye, pues aquí hay una escritura que el último propietario nació en 1899, pues, búscala y vas, porque más del 30% de los inmuebles de la ciudad no están en una condición irregular. Es decir, estaban intestados. Intestados, no se ha hecho los... Entonces, hay gente que se dedica a cazar esto. Y lentamente se fue juntando todo. Donde llegaba lo primero ilegal, iba llegando lo segundo ilegal, que era los vendedores, los narcomenudistas. Se iba desatando.
pasó en el edificio de la Condesa con el que iniciamos esta conversación. Claro. Todo lo que pasó alrededor se descompuso, porque primero invadieron el edificio, después le cobraron a todos los que se estacionaban, luego le empezaron a cobrar piso a las taquerías y al Oxxo, y luego pues entraron ya al negocio de empezar a vender la droga de la Unión Tepito, y se acabó juntando todo. Entonces Con vínculos políticos. los usaban como golpeadores en Coajimalpa, Los Claudios, famosos. los famosos Claudios, que se habían rentado al PRD y se habían rentado al PAN en tiempos de Gaby Cuevas, que hoy está en Morena. Entonces, todo el método político de extracción de dinero a partir de lo ilegal, que es un dineral en la ciudad, también ayudó a que todo esto fuera creciendo, se fueran tendiendo lazos invisibles y se fuera desbordando. No solamente son los policías corruptos, es un sistema político basado en el ejercicio de la corrupción como método de financiamiento para campañas, etcétera, y también como búsqueda de votos. Yo creo que ese es un factor. Estaba pensando en esto. Es tal vez la única gran ciudad del mundo donde tú pones una estación de metro y baja el precio del terreno, porque alrededor del metro, ya déjate de otra cosa, empieza el ambulantaje, las bases piratas de taxistas, etcétera, etcétera. Pero yo lo que iba es a esto, un poco retomando lo que decía Héctor al principio, es una forma de ponerle pausa a la locura en la que estamos en los medios todos los días, este libro, ¿no? Es decir, tú ves a Héctor, que es un columnista diario, de lunes a viernes en el Universal, cubriendo puntualmente, digamos, todo este tipo de fenómenos en México y en otras partes del país, ¿no? Y bueno, ya hay otros compañeros en la prensa y nosotros aquí en los noticieros, etcétera. Estamos, bueno, en la locura, ¿no? La ejecución en no sé dónde, el secuestro no sé dónde, la ejecución de un político no sé dónde, Y de pronto no nos damos cuenta del tejido, digamos. O sea, odio esta expresión, pero sí, el árbol no te deja ver el bosque. Bueno, esto es el bosque, en cierto sentido. Yo creo que es un primer muy buen ejercicio. No es el primero, pero digamos, uno de los más notables primeros ejercicios en este sentido. Pausa, reconstrucción de la historia y reflexión, ¿no? Sí, también lo que queremos es de alguna manera como animar a más colegas a que se documente lo que pasa en la Ciudad de México, ante lo poco que hay de documentado en cuanto a platicar la película completa, con una reflexión mucho más exhaustiva, profunda. Eso es este libro, ¿no? Es un libro pues muy fácil de leer, muy corto, que intentamos o pensamos que sea uno de los primeros que después, para que después aparezcan otros, ¿no? Que expliquen lo que vaya a pasar después, que esperemos que no sea muy terrible. En realidad lo que estamos hablando es de la economía ilegal, ¿no? O sea, el narcotráfico es una unidad de negocios, déjenme ponerlo así, de las grandes empresas del crimen organizado. Yo les quería preguntar sobre otros negocios típicos del crimen organizado. Tú escribiste algo fabuloso del tema de la prostitución, pero ese es otro cartel que viene de Tlaxcala, ¿no? No, lo que suele pasar es que se van apropiando de todas las actividades, y de todos los giros negros, se van apropiando de la trata de personas, se van... Oye, pero los antros, por ejemplo, desaparecieron durante la época de Miguel Ángel Mancera. O sea, los antros, estamos hablando tables, burdeles, en fin, esas cosas. Entiendo que sí fueron durísimos contra pues yo creo que había una presión que no existía antes, que se desataron operativos, etcétera, pero eran cosas que se abrían y se cerraban. Si tú ves, Sullivan sigue siendo el mismo Sullivan en las noches de los años 70. ¿Y sigue siendo esta mafia que tú documentaste muy bien de Tlaxcala? Yo creo, no, bueno, eso sigue funcionando. Este pueblo de Tlaxcala, pues es conocido como el pueblo de los padrotes. Los padres educan a los hijos en el arte de... Sí, no, es que esa historia que documentó Héctor. De cómo hacerlo. Pero tú ves San Pablo, la calle San Pablo en el centro, ves las zonas donde operan, las zonas, digamos, de tolerancia que le llamaban, esas siguen intactas. Tú pasas por Sullivan en la noche y eso sigue. Y eso, todas esas mujeres, la mayor parte de esas mujeres, aunque son captadas en pueblos, son secuestradas, son golpeadas, son obligadas a estar ahí. Y eso lo puedes documentar la lista de los delegados de Cuauhtémoc desde 1970 para acá. Y eso ha sido inalterable. Yo soy vecino de Santa María yo nací en Santa María de la Ribera y desde niño veíamos eso, era hasta natural.
Sí, sí, nunca nos preguntábamos qué pasaba arriba de la banqueta para allá. ¿No? Pasabas Bueno, en el coche y yo veías el soy de la desfile. Condesa antes de que fuera hipsterosa y ahí estaban, pero los transvestis. Sí, sí. ¿no? O sea, Nuevo León, Alfonso Reyes, exacto, sí. ¿no? O sea, sí. Se peleaban luego con la policía. Sí. Peleaban físicamente, No, sí, sí, y sí. ganaban los transvestis. Sí, ¿eh? sí, O sea, sí. sí les ponían unas maraquizas a los polis durísimos, ¿no? Pero a ver, prostitución, huachicoleo. ¿Ha entrado el huachicoleo a la Ciudad de México? Ha habido indicios de huachicoleo en Azcapotzalco. pero- ¿Dónde están los ductos? Donde están los ductos, sí, ha habido huachitúneles que les han llamado, ¿no? Los Sí. que han descubierto. Pero no diría yo que es uno de los fuertes. Como bien dice Mauleón, la trata de personas. Se ha descubierto que grupos del centro de la ciudad tienen relación con mafias de Argentina, por ejemplo, de otros países, Sí. para estas páginas de mujeres que Bueno, tú lo has comentado que de, se de tu anuncian. colonia, que cómo salen las Sí. rusas y las checas. Sí, en la las- Escandón, ¿no? Sí, Que sí. además es una colonia, pues digamos, bueno, está digamos en una especie Ya, de- ya es hipsterosa. Sí, ya, pero todavía ya. tiene sus rinconcitos. Mientras haya cerrajerías, Así es. vulcanizadoras. Todavía no es. Todavía no, porque Ya después en la todos, Condesa ya no, ya. lo que antes eran negocios de relojería, sastrerías, Sí, etcétera, sí. todos se volvieron Sí, bares. bistrós. Exacto. Bistros, ahora sí, exacto. ¿cómo puede haber tantos Yo otra bistros, fui al no? Zapatero y ya me lo desaparecieron, el de la Condesa. cabrón, Sí, pero sí. bueno. Bueno, pero sí, yo he comentado en la Escandón, o sea, tú ves que salen así 4 chicas guapísimas, ¿eh? Así, claramente de origen extranjero, Sí. ¿sí? Rusas, etcétera, etcétera, etcétera. Se para un coche, se suben al coche, desaparecen. Y ni los vecinos saben, ni nadie sabe, ¿eh? Es decir, viven ahí, en departamentos, y etcétera. No sabemos en qué condiciones, ¿no? Claro. No sabemos cómo llegaron ahí, etcétera. Entonces, sí, y otra vez, estamos hablando de una colonia ¿Y esas relativamente mafias- gentrificada. ¿Las mafias de las que tú hablas están también metidas en este business? Sí, claro. Las mafias, ¿cuáles extranjeras? No, los de la Unión las de- Tepito. Ah, no, por supuesto. Sí, sí. Las, Por las supuesto, chicas la que red más murieron, clara ha sido con las las chicas que escorts, murieron perdón, en que han los muerto. hoteles, ¿no? Sí. Ahí es donde se descubrió esa relación. Ok. Y es como te das cuenta tú que si hay un grupo que se empieza a apoderar casi como si fuera su casa, el centro, la Lagunilla, Tepito, y luego se van moviendo para Catlatelolco, y de pronto sienten que lo que ocurra ahí tiene que estar relacionado con ellos y tienen que pagarle dividendos y tienen que tener un Ok. control sobre ellos. Eso pasó con la mafia en las redes de prostitución extranjeras que llegaron y está pasando ahorita con los prestamistas, con el famoso gota a gota también. El Hay gota a gota, informes que ya ok. revelan esta relación de la unión del Betito Sí, con sí. los prestamistas de... Les da ¿Alcohol calle. adulterado? Ha habido también indicios, por supuesto, Sí. como dentro de todo lo que se ha movido en la piratería, pero no es algo que No es tampoco... algo. Bueno, me quedan 2 minutos. Yo sí quisiera preguntarles a toda la mesa, incluyendo, ¿qué sigue después de esto? Porque esto empieza a crecer, ¿no? Y tú lo has dicho bien, pero pues ahí, cuando empieza a crecer la presión social para, oigan, güey, no. o ¿Qué pasó aquí, no? Ya arreglen esto, ¿no? ¿Estamos en ese punto, tú crees? ¿O apenas estamos haciendo conciencia con libros como el tuyo? Yo creo que todos queremos pensar que es no solo el libro, ¿no? Este momento puede Sí. ser una llamada de alerta para que ya ocurra algo, la coyuntura política. Nos haría falta ver, por ejemplo, que la nueva administración nos dijera hay tantos funcionarios detenidos o mandos detenidos y explicar cómo eran las redes en las que estaban conectados. Eso no lo hemos visto. No. Hay esencialmente 8 funcionarios de la ciudad detenidos, sobre todo en la zona de Tláhuac, Ok. que están investigados por nexos, pero no es algo que no ha sido un tema de conversación, porque no ha habido grandes historias que Pero las ¿estás de autoridades acuerdo no que va a han ser presentado. o sea, de seguir así va a ser un tema de Sheinbaum, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no Por hay duda, supuesto, ¿no? Está súper enraizado, son estructuras muy fuertes, son estructuras que ya tienen el lavado del dinero, por ejemplo, muy bien sistematizado. Sí. Entonces, todos queremos pensar que la nueva administración va a poder hacer algo, pero pues habría que esperar, por supuesto. Héctor, ¿tú cómo ves? Yo creo que sí les tocó una escalada de violencia brutal. Llevan unos meses. No se ve una ruta clara de cómo detener o encauzar esto. Y todavía veo que hay un poco la euforia que rodeó ese triunfo, como un filtro que impide, que le resta gravedad a las cosas. Sí. Están las expectativas que levantó el cambio, que todavía somos un poco inmunes a esta realidad que describe Julio, de todos tenemos ya un conocido al que algo le pasó, o a uno mismo ya le pasó algo, y eso hacía mucho que no se veía. Entonces, creo que eso también está impidiendo que tengamos un registro real de lo grave que es
es esto. Todos los indicadores se dispararon, todos los indicadores Pero se va dispararon. a llegar, va a caer, el peso de la realidad va a caer por su propio peso. Ahora sí que Pues perdona. espero que no sea una redundancia. pedrada así Sí. brutal la que caiga, pero pues todos los días en las redes vemos gente asaltando en las esquinas, Sí, sí. vemos imágenes de ladrones de autopartes, vemos ya incluso ejecuciones, etcétera. Entonces, la percepción, la sensación de inseguridad pues, está altísima y yo creo que el gobierno sigue nadando de muertito, amparado en la euforia del triunfo. Julio, un último comentario. Bueno, es que van a tener que hacer, pero ya déjate de por cuestiones jurídicas o éticas, o sea, por cuestiones operativas, para parar esto tienes que meterte a estudiar a fondo qué es lo que pasó en la administración anterior, en todos los planos, Sí. en todos los planos. Y lo que pasa es que ahí va a haber muchos conflictos de interés, me parece a mí. Yo creo que lo van a tener que hacer o no se resuelve, ¿eh? Es decir, todas esas redes de corrupción, esas componendas. Oiga, pues me voy muy alegre después de esta conversación. alegre. Ahora sí Qué bueno. vamos a necesitar ir al Covadonga. Al Covadonga. No, ahora pero no sí, nos dejan después de entrar. Y esto. con Mauleón menos, hijo. O sea, democracia de deliberada. Bueno, está no, Mauleón y... de Mauleón sí, está en la lista negra. No, creo que vi ahí una lista. va Prohíba la llegando entrada a menores uniformados. Mauleón. Perros y de Mauleón. Sí. No, gracias, mi Gracias. querido Héctor. Sandra, muchas felicidades. Muchas gracias. De verdad, el Muchas libro gracias, Leo. se llama Narcos CDMX de Grijalvo, ya está a la venta. Mi querido Patán, Señor Zuckerman. nos vemos. La saca vemos. no vas a estar por acá, ya No, sé me que voy te a- vas a un lugar pacífico, Sí. ¿no? Pero te vemos dentro de 2 semanas. Gracias, querido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.